Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Hoy ya estamos en la penúltima exposición, la penúltima ponencia de este mes de junio, cronología e historia de la Biblia. Hoy es 26 de junio. Eh, este mes hemos tenido 8 con el día de hoy, ya son la octava ponencia, y el 30, que vendría a ser este viernes 30 de junio, sería la última ponencia de todo este mes de historia y cronología bíblica. Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien con el tema de las lluvias, el tema del invierno que está recién comenzando. Llevamos recién casi una semana de que comenzó el invierno. Espero que todos ustedes se encuentren bien, sus familiares, sus conocidos, pidiéndole a Dios que Él nos guarde y les guarde a ustedes de toda circunstancia adversa. Eh, Hoy vamos a tener una parte importante de lo que es la cronología e historia del Nuevo Testamento, y el día viernes, como última ponencia, un resumen de todo lo que hemos visto en el mes de junio. Ya el próximo mes de julio vamos a tener 9 ponencias sobre un tema que es muy importante. Muchos de ustedes han pedido ese tema también, que es homilética en tiempos de crisis. Cómo distinguir un mensaje que es correcto, que es bíblico, cristocéntrico, cómo identificar un mensaje que es falso, que es espurio, y de la misma manera cómo discernir, cómo estar alerta contra quién lleva ese mensaje, quién porta el mensaje, en este caso los predicadores, los maestros. Distinguir un falso maestro, un falso líder. Bueno, quisiera hacer un resumen de lo que hemos venido conversando. Ya he hablado abundantemente acerca del periodo intertestamentario entre los dos testamentos. Es esencial eso para que cuando leamos el Nuevo Testamento entendamos el marco histórico en el cual está envuelto esto. Si bien Roma fue fundada bastantes siglos antes del periodo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nace, ¿cierto? Pero se consolida en el periodo intertestamentario, y ya cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, el imperio romano era todopoderoso, era vasto. El imperio romano más o menos llegó a tener hasta en su momento de gloria 120 millones de habitantes, y en Roma mismo había muchos, dependiendo de la época más o menos en que se calcule, pero Roma llegó a tener hasta casi 2 millones en el momento de que estaba la cristiandad, y más de la mitad de la población romana era esclava. Estos son datos importantes que tenemos que entender porque es en ese contexto en el cual los apóstoles ministran. Les comentaba con respecto a la cronología o a la datación de las fechas de los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay disputas, cuando hablo de disputas hablamos en el término académico, en el término de estudios, con respecto a quién fue el primer escritor de los evangelios. Hay mucha evidencia de que pudo haber sido Marcos, eh, y que los otros escritores, ¿cierto?, compararon sus fuentes. Evidentemente los 4 evangelios no contienen, como les mencioné anteriormente, la misma información. Se complementan unos a otros. Hay evangelios que omiten algunos relatos, otros los tienen con completo, y a veces hay el evangelio de los 4 que contiene la misma información, pero con aparentes discrepancias. Una de esas discrepancias es el famoso relato de cuando Jesús va a la región de Gadara, ¿cierto? Y se encuentra con los endemoniados de Gadara. Un relato bíblico en uno de los evangelios dice que era uno, ¿cierto? Y en el otro dice que eran 2. En realidad no hay mucha discrepancia con el relato. Mucha gente que le gusta buscar problemas en los relatos bíblicos. En realidad el relato bíblico lo que hace es complementarse. Se complementa el relato bíblico de un evangelista con el otro. En realidad eran 2 endemoniados, solamente que uno
hace hincapié en el que estaba evidentemente más poseído, tenía más fuerza, era el que llevaba la voz cantante. Todas las aparentes contradicciones que aparecen en los evangelios, y no solamente en los evangelios, sino en todas las escrituras, es materia de estudio, no son contradicciones propiamente tal. A veces hay contradicciones o aparentes contradicciones con respecto a cifras. Por ejemplo, cuando Esteban, el primer mártir, ¿cierto?, da su discurso antes de ser apedreado, él da un relato en el libro de los Hechos de cifras, por ejemplo, con respecto a la historia del pueblo de Israel, y si uno lee esa historia en el Antiguo Testamento no es la misma cifra. Evidentemente lo que se hace es redondear los números, que es lo que se sigue haciendo hoy. Hoy mismo hay leyes que en la parte económica, en los comercios, se hace el redondeo de la cifra. Entonces, no es nada más que eso. Hay que entender entonces que la Biblia es un libro confiable, es la palabra del Señor, pero lo fascinante de este estudio y del estudio de la palabra es entender el contexto en el cual fue escrito. Cuando leemos los evangelios, ¿cierto?, aparecen todos estos personajes que en el Antiguo Testamento no están. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, está el apogeo del imperio babilónico, el más grande, los asirios, ¿cierto?, los medos, los persas y otros reinos e imperios que surgieron a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, que es bastante amplio, son cientos de años, varios siglos, milenios de historia, desde la salida del hombre del huerto hasta que el canon del Antiguo Testamento, ¿cierto?, se silencia por el periodo intertestamentario. El Nuevo Testamento, de lo cual estamos conversando ya hace algunos días y hoy hacemos ya una profundización más clara, es más breve. El periodo de los evangelistas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, abarca un periodo aproximadamente de 30 años, un poco más, 33 años si incluimos el ministerio de Cristo propiamente tal. Los evangelios comienzan relatando, ¿cierto?, la vida de José, de María, aún estando comprometidos. Se nos habla acerca, ¿cierto?, del nacimiento de Cristo, la circunstancia en la cual Cristo nace. Se nos da la información, ¿cierto?, quién era el gobernante regente de esa época. Se nos habla del periodo en el cual ellos como familia huyen a Egipto. Huyen no por cobardía, a veces el término huir uno implica cobardía, no, ellos huyen porque el ángel del Señor les da la orden, ¿cierto?, de que tenía que José tomar a su mujer y resguardar a Jesús. No existían otros niños aún en la familia. Jesús sin duda era el mayor. Llegó a tener más hermanos y hermanas que, según la tradición, y esto es la tradición histórica, muchos de ellos ocuparon cargos prominentes en la iglesia primitiva. Uno de ellos incluso llegó a ser martirizado después de Juan. Juan, el último de los apóstoles, muere de ancianidad luego de ser desterrado en Patmos, sale de Patmos y es enviado a Éfeso, donde cumple con la labor ministerial y luego fallece de anciano. Pero después de esa fecha, un hermano de Jesús, ¿cierto?, según la tradición, aún vivía y era obispo en Jerusalén. Les comenté acerca de Flavio Josefo. Hay libros muy importantes de Flavio Josefo, historiador de esas épocas, donde tenemos información de primera mano y complementando los relatos bíblicos, leyendo un poco quién eran los cronistas de esa época, tenemos bastante información para comprender el escenario bíblico en el cual nosotros tenemos conocimiento de la Escritura. Entonces los evangelios se concentran en el periodo ministerial de Cristo. Esto es, desde que Él hace su aparición en el bautismo público que Juan le oficia a Él, hasta que Jesús asciende a los cielos en la ciudad de Betania después de haber sido muerto y resucitado. Esos casi 3 años y fracción es lo que los evangelios narran. Hay abundante información sobre lo que Jesús hizo durante su ministerio público. Él no vivía en Jerusalén. Mucha gente piensa que Jesús vivía en Jerusalén, pero Jesús va al menos
3 veces. Una vez al año cada judío tenía que ir a Jerusalén a las Pascuas judías o a algún otro tipo de ceremonial o ritual que obligaba a la ley judaica. Jesús entonces vivía, como se lo conoce, en Nazaret, ¿cierto? Originalmente hasta por lo menos la época en que hizo su aparición como ministerio público. Después de que él deja Nazaret, él empieza a recorrer junto con los discípulos que él escoge prácticamente todas las regiones que, que estaban cerca de lo que era Israel, incluso llegando hasta los límites de lo que era en ese tiempo Israel. Jesús recorrió mucho. Los 3 años de su ministerio fueron realmente activos, que es el ejemplo para todo ministro, estar envuelto permanentemente en actividades ministeriales. Jesús, en los evangelios, se narra la cronología de lo que era su agenda, podemos imaginarnos, diaria, semanal y mensual. Hoy yo me encuentro a veces con pastores que entre ellos discuten, ¿cierto? Conocidos pastores de campo, por decirlo así, pastores que no son de ciudad, que a veces recriminan a los pastores de ciudad. Y he escuchado sus diálogos. Me recuerdo, siempre había uno que ya está fallecido ya, que siempre decía: los pastores de ciudad son de escritorio, como este escritorio en el cual estoy yo ahora. Dice: ustedes son pastores de escritorio, ustedes no se mueven. Y he visto pastores de escritorio, entre comillas, o de ciudad, que critican a los pastores de campo por su aparente relajo y su aparente pereza. No pasa a más de eso, de comentarios necios, en verdad, porque cada pastor, cada ministro, cada líder debe hacer su labor en donde está. Evidentemente, vivir en una ciudad a vivir en una zona rural no es lo mismo. Es diferente el trato con las personas. Yo he pastoreado en zonas rurales, he pastoreado en ciudades, he pastoreado diferentes tipos de personas de diferente condición social, tipos ricos, académicos, como también gente humilde, de nivel social humilde. Evidentemente, cada persona requiere un trato distinto, pero el hombre de Dios, ¿cierto?, tiene su modelo de ministerio en lo que está narrado en los evangelios. Jesús, su discurso, su dialéctica, su oratoria, sus palabras, ¿cierto?, las verdades que él hablaba del reino se adaptaban al lenguaje de la gente a la cual él estaba. Si estaba cerca del mar, ¿cierto?, hablaba la parábola de la red llena de peces, cuando dice que el reino de los cielos es semejante al hombre que toma su red y recoge los peces y luego separa los buenos de los malos. Evidentemente, a la gente a la cual Jesús les hablaba era pescadores. Pone entonces un ejemplo de la pesca de la red. Cuando Jesús estaba en los campos, ¿cierto?, en los sembradíos, sus enseñanzas iban relacionadas con algo que ellos entendían, el fruto. Y habla Jesús y dice: el labrador, ¿cierto?, con paciencia espera el fruto, primero debe arar la tierra. Entonces ya tenemos claro entonces que Jesús, a toda la gente a la cual él les enseñaba, era de distinta condición social. Cuando Jesús se enfrentaba con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, con la gente ya de la alta sociedad y también del jet set religioso de la época, Jesús ya le hablaba en el lenguaje académico el cual él tenía. Jesús era rabí, Jesús no era un tipo ignorante. A veces la gente hace ver que Jesús era un bobo, que era un estúpido, que era un ignorante, que era un tipo, un chascón, que no tenía nada que hacer, que era un mago o un curandero. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él, aparte de ser judío, de ser de esa nación, la Biblia dice que él había sido dedicado, ¿cierto?, desde su nacimiento como nazareo. Nazareo, no de Nazaret, el gentilicio. Si alguien nacía en Nazaret, ¿cierto?, era de Nazaret, Jesús nazareno. Pero cuando a Jesús se le dice que era nazareo, era distinto. La palabra nazareo viene de nazir, que significa consagrado. En la Biblia sabemos de uno de los más grandes hombres que fue consagrado en ese rito, que fue Sansón. El nazareato, ¿cierto?, era una
era un llamado abierto a cualquier judío, ¿cierto?, que no perteneciera a la casta sacerdotal de la nación de Israel, en este caso, porque solamente los sacerdotes podían ser de la tribu de Leví o el sacerdocio arónico. El nazareato era para todo aquel, era abierto para todo aquel que deseaba hacer voto de consagración. Algunos eran consagrados a Dios desde pequeño, como Samuel mismo, que se crió en el templo, Sansón y muchos otros. Jesús fue nazareo. Y habían otros que tomaban el nazareato por mucho tiempo de su vida y otros en algún momento, por periodos breves. Entonces Jesús, aparte de eso, tenía y gozaba de prestigio con la gente. La gente le llamaba rabí, ¿no? Raboni, que ya era un grado de apreciación y de estima, evidentemente no tan formal como el rabí, pero evidentemente ese título Jesús no se lo ganó de la noche a la mañana. Cuando Jesús vemos que él era adolescente, mencionaba esto en las charlas anteriores, cuando Jesús se pierde, ¿cierto? Y van a Jerusalén sus padres cuando Jesús era adolescente y por casi 3 días no lo encuentran. Dice que lo hallan en el templo, dice, disputando con los doctores de la ley. Y dice que ellos se admiraban de sus palabras, de sus respuestas. Entonces quiere decir que Jesús desde joven, desde niño, de adolescente, tenía conciencia de su divinidad, de su ministerio y evidentemente conocía la ley. La conocía sin duda porque su padre y su madre la instruyeron en ella, pero también porque estaba en él, ¿cierto?, la divinidad. Entendamos esto en términos teológicos, Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces cuando Jesús comienza su ministerio público, los evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que narran los evangelios, ¿cierto?, prácticamente está saturado de información de qué es lo que Jesús hizo. A nosotros nos cuesta un poco entender la parte cronológica del ministerio de Cristo porque usualmente el cristiano confunde la lectura bíblica con el estudio. Si usted lee una parte de la Biblia de Mateo, después otra de Juan, otra de Lucas, y la lee interpolada o saltada, evidentemente, claro, nosotros ante nuestra vista tenemos relatos de enseñanzas, de conocimiento de la palabra de Dios, pero eso viene marcado dentro de lo que es el ministerio público de Cristo. Les envié al grupo una Biblia que se llama Biblia en orden cronológico. Les recomiendo leerla, imprimirla, no porque es una Biblia, es grande. No, tengo entendido que acá en Santiago hay una sola librería que tiene esa Biblia. Creo que la otra, por lo que tengo entendido, no está. Es difícil conseguirla, pero en PDF todos ustedes se la envía al grupo, la pueden leer. Hay bastante material hoy para estudiar y para ir investigando. ¿Y qué provecho tiene de ir a usted? Tiene mucho provecho, porque insisto en que el tema de la cronología es el orden en el cual sucedieron los hechos. Y aquí, cuando entramos al Nuevo Testamento, nos encontramos con cosas que a veces la gente, o por flojera, o por dejadez, o simplemente porque no han buscado, y también parte mucho por los que predican y enseñan, que tienen que acercar la lectura de la palabra a las personas de una manera asequible. Por poner un ejemplo, el tema de los horarios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se nos habla de la medida del tiempo, ¿cierto? Usando el calendario romano, cuanto a días, a meses y en cuanto a la división del día y de la noche. En el Antiguo Testamento se usan distintos. Hemos visto que se usa el calendario judaico, que es doble, ¿cierto? Se lo mencioné, que es civil y religioso, pero también se nos dan otro tipo de cómo datar el tiempo, dependiendo de la porción de la escritura que leamos del Antiguo Testamento, porque también está influenciado, por ejemplo, si se nos habla de en dónde estaban los escritores, por ejemplo, el libro de Job. Se cree que el relato de Job es más o menos de la época de Abraham. Entonces yo no puedo asumir de que el libro de Job está puesto en orden cronológico en la Biblia. El relato del libro de Job evidentemente
con todos los estudios que hay de gente que estudia la parte de la arqueología, la parte de las culturas bíblicas, lo podemos ubicar más o menos entonces en el periodo de los patriarcas, ¿cierto? Los patriarcas son precisamente estos hombres que vivieron antes de la ley, ¿no? Antes del periodo en que Dios le da la ley al pueblo de Israel. Entonces los evangelios son más o menos 3 años y cubren todo lo que es el ministerio de Jesús, que hay cursos adicionales para eso, saturarnos de lo que es el ministerio de Cristo, saber qué hizo Jesús el primer año, el segundo y el tercer año. No es mi propósito en esta ponencia hacerlo, esto es una vista a vuelo de pájaro, a general, porque a veces hay mucha gente nueva, o no solamente gente nueva, gente que lleva tiempo en el Evangelio y, y dice, yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no me quedan las cosas claras, porque usted está leyendo solamente un extracto. En los evangelios usted no va a encontrar información de la iglesia primitiva, usted no va a encontrar información de la estructura de la iglesia, porque aún la iglesia no está en operación como institución y como organismo propiamente tal. Es el ministerio de Cristo el que se relata ahí. Luego de haber leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, saltamos entonces al primer libro que es de suma importancia en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como ya le he comentado, contiene casi 30 años de historia, desde que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, que es el segundo piso, eso significa aposento alto, el segundo piso de esa casa, y dice que ahí son investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo viene sobre ellos, y comienza lo que vendría siendo la iglesia como organismo, que empieza a hacer su efecto a través de los que eran los líderes, los discípulos, ¿cierto? Y empieza el relato del libro de los Hechos hasta más o menos que Pablo está encarcelado. Son casi 30 años. El libro de los Hechos, para sacarle mucho provecho, hay que leerlo paralelamente con las cartas a las iglesias. Las cartas a las iglesias están divididas en dos grupos, las cartas generales, ¿cierto? Que ahí vendrían siendo las cartas o las epístolas o los libros del Nuevo Testamento que tienen nombres de iglesias, en este caso la iglesia de los filipenses, que es la ciudad de Filipo, la iglesia a los Gálatas, que está en la ciudad de Galacia, la iglesia o la carta a los colosenses, que está en la ciudad de Colosas, y así nos vamos dando cuenta, por ejemplo, la iglesia de las tesalonicenses, primera y segunda carta de las tesalonicenses, donde se contiene enseñanza grande acerca de la venida de Cristo, en la ciudad de Tesalónica. Entonces nos vamos dando cuenta que son nombres de ciudades, todas en Asia Menor, la gran mayoría en Asia Menor. Y las cartas generales, en este caso tenemos las cartas, por ejemplo, del apóstol Santiago, no va dirigido a una iglesia, sino es una carta general, todos los creyentes, primera y segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan. Tenemos también, aparte de las cartas generales y las cartas a la iglesia, tenemos cartas personales, por ejemplo, como la carta de Pablo a Tito, a Filemón, ¿cierto? Entonces nos vamos dando cuenta que el Nuevo Testamento es rico en información y cubre un periodo, los evangelios, de 30 años, ¿cierto? Perdón, del ministerio de Cristo, que son 3 años, y las cartas pastorales cubren un periodo, juntamente leyéndola con el libro de los Hechos, un periodo de 30 años, hasta el año más o menos 65, más o menos, desde el año 33 hasta el año 65, que son casi 35 años aproximadamente. Y el otro resto de cartas, ¿cierto? Cubre más o menos del año 65 hasta el año 100 más o menos, que muere de ancianidad el apóstol Juan. O sea, haciendo un resumen completo, el Nuevo Testamento cubre casi 70 años de historia, más o menos, por tener una idea de historia importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender ahora, que le podemos sacar un gran provecho a la lectura del Nuevo Testamento, entendiendo el contexto histórico. Ya el contexto histórico, porque la cronología y la historia bíblica tienen que ir juntos. Para entender la cronología hay que ir ineludiblemente con la parte de la historia. En el Nuevo Testamento, y eso yo me doy cuenta como pastor cuando estoy en las iglesias, nosotros nos criamos en una época donde teníamos solamente la versión 1909.
que esta que tengo acá. No, yo me crié con la versión 1909, pero hoy día una persona joven, al leerla, no la va a entender, no la va a entender, porque su lenguaje es eh, limitado en cuanto a definición. Cuando hablamos de lenguaje nos referimos de que hoy nosotros hablamos un español mucho más enriquecido, hay más sinónimos, más antónimos, más definiciones. La versión 1960 evidentemente es más adaptable, pero aún así la 60 sigue siendo para muchos jóvenes o gente de hoy eh, poco entendible. Entonces hay muchas Biblias hoy, no todas las Biblias son de recomendación que uno pueda dar. Hay Biblias lamentablemente que han sido mutiladas, no todas son recomendadas, pero la gran mayoría podríamos decir que para lectura o para estudio son provechosas. ¿En qué sentido? En que vienen adaptados a nuestro lenguaje actual, ¿cierto? Información que está contenida en la Biblia con respecto a cosas que hoy día nosotros, si leemos la versión 1909 o la versión 60 u otra similar, nos quedamos, como se dice, sin entender la riqueza de ese vocabulario. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento con respecto a cómo los romanos dividían la noche. Tengo aquí la tabla, y la tengo ampliada para poder leerla, esa misma que aparecen en las Biblias atrás. Casi todos nosotros en nuestras Biblias, pocos son las que miran la parte de atrás. Están los mapas, ¿cierto? Como siempre lo digo, los mapas están por algo, así nos podemos ubicar geográficamente, y luego hay una tabla de pesos y medidas, cómo se medían los áridos, los líquidos, ¿cierto? Una tabla de longitudes, cuánto era un palmo, cuánto era un codo, tabla de pesos y monedas, y también hay una sobre cómo ellos medían el tiempo, las vigilias de la noche, el día. Por poner un ejemplo, esta Biblia tiene letra muy chica, así que lo voy a leer acá. Los romanos dividían la noche en vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. La primera vigilia era el anochecer, la segunda vigilia la medianoche, ¿cierto? La tercera vigilia el canto del gallo y la cuarta vigilia el amanecer. Hay que entender, y lo vuelvo a explicar, que en toda la Biblia, cuando se habla de tiempo, no se refiere al tiempo en cómo nosotros lo cronometramos hoy. Sería impreciso, sería mentira si yo o algún maestro en Biblia le dice que en la Biblia antiguamente el tiempo se medía como lo medimos nosotros hoy, con relojes precisos, donde se dice que una hora tiene 60 minutos. En ese tiempo no existía eso. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, cuando Jesús habla de esa hora no se refiere a una hora de 60 minutos. Es imposible, porque en ese tiempo las personas cuando hablaban de hora hablaban de un momento determinado que iba a llegar, pero ellos no tenían ese concepto de una hora de 60 minutos como nosotros decimos. Por ejemplo, nosotros aunque cronometramos el tiempo en 60 minutos, sabemos que una hora es un momento definido, porque yo le puedo decir a usted, hermano o hermana, te voy a llamar dentro de una hora. Mañana te voy a llamar durante el día. Puede que te llame entre las 3 y las 4. Eso solemos decir. No, nadie dice te voy a llamar entre las 3 y las 4, te voy a llamar precisamente a las 3:45. Entonces sabemos que la hora es un periodo definido, que empieza aquí y empieza acá, pero es un periodo definido. En la antigüedad entonces la hora no estaba cronometrada de manera precisa como lo hacemos hoy. Hoy incluso la ciencia está tan avanzada que ya de un tiempo a esta parte, antes se hablaba de segundos, hoy se habla de nanosegundos. O sea, dentro del mismo segundo hay un espacio tan grande que se le llama nanosegundos, y tengo entendido que ese nanosegundo está subdividido nuevamente. Entonces, cuando la Biblia nos habla de tiempo, ¿cierto? No nos habla del tiempo desde el punto de vista contemporáneo como nosotros entendemos el tiempo. Por eso es importante que cuando leemos la Biblia
nos da información que nosotros tenemos que saber adaptarla a la lectura que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al relato bíblico, ahí tengo aquí anotado, por ejemplo, tengo que ampliar la letra para que se me vea más. Cuando Pedro, por ejemplo, y Pablo, ¿cierto? No, perdón, Pedro y Juan van al templo. Voy a ampliar la letra aquí porque y así la puedo leer acá más fácil. Voy a leer la versión 1909. Usted lo puede corroborar en su Biblia. Si tiene la versión 1909, se va a dar cuenta que así. Creo que la 60 igual tiene el dato como lo voy a leer acá. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta cita bíblica? Y bueno, cualquier cita bíblica que leamos va a ser concordante con la misma información que les voy a leer. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 dice, estoy leyendo la versión 1909, la versión 60 igual dice lo mismo. Dice Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la hora nona. Eso dice acá la Biblia, la hora nona. La versión 1960 dice a la hora novena. Hagamos cuenta que usted va a predicar a una iglesia y cita esta escritura. Y usted va a hablar a eso, va a hablar de la oración, va a hablar acerca de que Pedro y Juan fueron al templo a orar. Y usted va a hablar acerca de el ejemplo de la oración en la vida de un ministro. Excelente, usted está hablando la predicación, está exhortando esa palabra. Y la gente lo oye, la gente queda absorta, queda sorprendida por su prédica, por su comentario bíblico de que los pastores deben ir al templo a orar. Pero después llega a la parte donde dice a la hora nona. Y usted simplemente cita eso y dice, no sé lo que significa la hora nona, así que pasa de largo. Pero la gente que también está sentada leyendo junto contigo, que está leyendo las escrituras, está expectante. El pastor, la pastora, el hermano, el líder o la persona que está predicando va a explicar lo que significa la hora nona. Usted no lo hace porque no lo entiende, y la persona tampoco lo entiende y usted pasa de largo a la otra cita bíblica. A eso yo voy. Por eso es importante estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque así usted alimenta al pueblo. Usted dirá, pero ¿qué importancia tiene? Vamos a leer una versión. Acá tengo una que tiene no la explicación, sino que tiene la traducción a la adaptación del tiempo actual de nosotros. Por ejemplo, Hechos 3, el mismo versículo. Dice, en cierta ocasión, Pedro y Juan fueron al templo a participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Esa es la hora nona, la hora novena, las 3 de la tarde. Esta versión me gusta mucho. También creo que se las envié al grupo, creo que no, pero la voy a enviar al grupo. Esta es la versión El Nuevo Testamento Viviente, una versión del año 1979, muy buena. Está en un lenguaje que es tan fluido que de hecho yo cuando leo el Apocalipsis en esta versión no me demoro más de 25 minutos, porque está escrita en un lenguaje muy fluido, muy adaptable al tiempo de hoy en el sentido del léxico, ¿no? En el sentido de que usa palabras que para nosotros hoy son de uso común, no usa palabras que están en desuso. Como profesor en Biblia siempre a los pastores, a los hermanos en general, les aconsejo cuando tengan su momento de estudio en el día, ármese de una buena biblioteca, de diferentes versiones de Biblias, porque usted lee la Biblia, la versión 960, la que usted ocupa regularmente, pero si se encuentra con lo mismo que hemos leído en Hechos 3, verso 1, a la hora nona, usted no puede cerrar la Biblia y decir, bueno, no me interesa lo que significa eso. No, usted indaga. La hora nona es la hora novena, es las 3 de la tarde, dentro del contexto histórico, cultural del Imperio Romano. Ellos tenían una forma de datar los días, la fecha de cómo la forma en la que se ordenaban las fechas, el calendario y el mismo día.
¿Por qué es importante saber todo eso? Usted dirá, pero ¿qué riqueza espiritual trae el tema de saber eso? Es importante saberlo. Es importante saber cuando, por ejemplo, la Biblia te habla de los talentos. No voy a buscar la cita bíblica porque la conocemos, cuando Jesús dice que el hombre, ¿cierto? A uno le entregó tantos talentos, a otro le entregó tantos talentos y al tercero otros tantos talentos. A veces yo me he encontrado con personas que dentro de su inocencia piensan que se refiere a talentos de habilidades. Pero si uno estudia la Biblia se da cuenta que talento es una unidad monetaria, en valor, es dinero en otras palabras. Entonces, hay un trasfondo. Por eso es importante estudiar la Biblia. Hay un trasfondo. Y la época cronológica del Nuevo Testamento se desarrolla bajo el periodo del Imperio Romano. Todo lo que nosotros vemos ahí, la unidad de pesos y medidas, o sea, las monedas de las cuales se habla en todo ese periodo del Nuevo Testamento, cuando se habla del dracma, se habla de, la blanca, se habla de las 30 piezas de plata que Judas utilizó para vender al Señor. Todo lo que se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento precisamente, ¿cierto? Puede ser estudiado y debe ser estudiado para riqueza y edificación del creyente. Y darse cuenta de que si Jesús o los apóstoles, imagínate, yo siempre a veces me gusta imaginarme cosas, imagínate que un apóstol hoy resucitara, se levantase de la tumba un apóstol, se encontraría con un mundo tal cual nosotros lo conocemos, con Facebook, con YouTube, con tarjetas bancarias, con dólares. ¿Ha pensado qué ocurriría? Y este apóstol que resucite, cualquiera de los 12, diga, tengo que ir a predicar. El tipo tendría que sacar pasaporte, tendría que tener una credencial, un carnet, tendría que adaptarse al mundo en el cual nosotros vivimos. Ya se daría cuenta este apóstol que no existe ese asunto de la hora nona, de dividir el día en tales horas, que hay aviones, que hay vehículos, que no hay camellos, ¿cierto? Un mundo distinto. A eso yo quiero que nosotros entendamos. Grandes conflictos y grandes doctrinas heréticas ocurren cuando las personas leen la Biblia e intentan sacar cosas de la cultura bíblica y hacerlas doctrinas. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estudiarla, porque hay muchas personas que toman cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cosas que no son doctrinas, que no son enseñanzas, sino que son rasgos culturales, incluso asuntos éticos que no tienen que ver con doctrina, sino éticos morales de otras culturas, sobre todo de la cultura judía, y lo intentan hacer hoy como doctrina. Hay mucho, eso pasa normalmente. Entonces, hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias que sutilmente están enseñando y diciendo cosas que no son las correctas. Por ejemplo, yo me he encontrado con predicadores, incluso predicadores importantes, que de repente caen en estupideces. Este mismo texto que hemos leído, yo no puedo hacer una doctrina de decir, hermano, aquí se va a orar a la hora nona, a la hora novena, a las 3 de la tarde, porque Pedro y Juan lo hicieron. Y así, y yo hago de eso. Eso es absurdo, hermano. Yo no puedo decir, porque está en Hechos 3:1, decir que ellos lo hicieron, yo tomar eso y decir que la hora nona es la hora sagrada, porque ellos simplemente hacían lo que era el ritual judaico de ir al templo a orar, y lo hacían bajo la distinción del calendario romano en el cual ellos estaban. Ellos eran judíos, sí, pero estaban inmersos en lo que era el mundo romano. El pueblo judío es un pueblo antiquísimo, como lo hemos visto. Se funda con la nación, con el primer patriarca de ellos, que es Abraham. Nosotros entendemos en el libro de los Hechos que Abraham era el padre de la fe. En muchos textos, Pablo habla mucho de Abraham. Pero antes de Abraham había hombres que tenían fe.
De hecho, basta leer Hebreos 11 para darnos cuenta que Noé, dice la Biblia, que Noé por fe aparejó el arca. Dice que Abel por fe ofreció sacrificio a Dios. O sea, la fe no empieza con Abraham. La fe ha existido en el corazón, empezó a surgir en el corazón de Abel, que hizo un altar delante de Dios. Lo que sucede es que Dios llama a Abraham, ¿cierto?, para hacer de él una gran nación. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no cree? Dios usa a otra persona. Abraham creyó a Dios. Y ahí hay mucho material para estudiar sobre la vida de Abraham, como de todos los hombres que están en la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos al relato bíblico del tema del Nuevo Testamento, del asunto de los tiempos, entendemos muchas cosas de las cuales Pablo, los apóstoles viven. Cada vez que yo me encuentro con personas que me dicen, yo leo el Nuevo Testamento, pero me cuesta entenderlo, yo siempre les recomiendo, lean el Nuevo Testamento en su contexto. Porque la gente me dice, ¿por qué ellos eran tanto tiempo presos? Porque el Imperio Romano tenía un sistema de legislación, un sistema de jurisprudencia, ¿cierto?, distinto al nuestro. Por ejemplo, cuando Pablo dice y habla acerca de las penurias con respecto a su oficio ministerial, dice que había sido azotado en varias ocasiones y recibió, dice, 40 azotes menos uno, 39. En muchas ocasiones fue azotado de esa manera. ¿Por qué 39? ¿Por qué? Porque dentro del sistema de jurisprudencia penal de la sociedad romana, eso estaba acreditado para cierto tipo de persona y era un castigo que estaba dentro de todo el margen de la ley, por muy injusto que nos haya parecido. Otro punto importante cuando uno lee el Antiguo Testamento, el Nuevo, perdón, es el tema de que el cristianismo se desarrolla bajo el poder del Imperio Romano. El poder del Imperio Romano lo conocemos nosotros por medio de las películas, ¿cierto? Hay películas que se rigen al rigor histórico. Cuando hablamos del Imperio Romano siempre nos imaginamos a los soldados, a los gladiadores, ¿cierto? La parte más como visual. Pero el Imperio Romano lo que hizo en esencia fue, a medida que iba avanzando, iba absorbiendo, ¿cierto?, otras culturas y no prohibía el culto, sino que fusionaba las creencias de ellos con los romanos con los otros pueblos. La característica más brutal de los romanos era prácticamente lo que acabo de decir, la brutalidad de su gobernante y de las legiones, ¿no?, la famosa paz romana. Cuando Cristo nace, gobernaba Augusto, dice la Biblia, y eso fue del 31 al 14 más o menos. Cuando Jesús muere, la Biblia en los Evangelios nos dice que estaba Tiberio, ¿no?, eso más o menos del 14 al 37. Luego viene Calígula, que en el mundo secular se nos habla de este personaje que era nefasto. Luego Claudio, todos estos hombres eran muy malos, ¿verdad? Luego viene Nerón, del 54 al 68. Bajo el gobierno de Nerón es cuando, según la tradición, muere Pedro y el apóstol Pablo, decapitado. La Biblia no habla de Nerón, no se lo menciona. Eso, la información la tenemos por los cronistas de la época. Hay mucha información sobre ese asunto. Alguien que diga que Nerón no existió porque no conoce de historia. Nerón fue uno de los carniceros más brutales que haya existido. Vinieron otros peor que él. Sí, hubieron otros peor que él. Lo que hizo Nerón fue prácticamente que inaugura el tema de la persecución a los cristianos. Ya en esa época ocurren el inicio de las matanzas. Luego de Nerón viene Vespasiano y Tito, su hijo. ¿Por qué es importante entender esta parte? Porque en esta sucesión de emperadores, ¿cierto? Vespasiano empezó con esta cuestión de ir y destruir Jerusalén porque ya estaban habiendo revueltas, un montón de cosas, mucha información de eso en la historia. Luego es Tito, su hijo, que después de bastante tiempo, porque hubo resistencia de parte de los que estaban en Jerusalén, se logra destruir Jerusalén, se arrasa con el templo y se cumple lo que Jesús dijo. Jesús sabía, eso más o menos ocurre
entre el año 79, 81, se cumple lo que Jesús había dicho casi 30 años atrás. Jesús había dicho que huyan a los montes, ay de las que estén en aquellos días encinta, de la famosa abominación desoladora, de la profanación del templo. Hay que entender que Mateo 24 y otros relatos de los evangelios, el discurso apocalíptico de Jesús se tiene que entender que es un doble discurso, es tanto para la, la historia de Israel como nación, como de aplicación para, sin duda, los tiempos del fin. Eso nosotros que somos personas que estudiamos la Biblia, sabemos que es así, sabemos que tuvo una aplicación histórica que también se va a volver a repetir para este tiempo. Luego de que Tito hace pedazos Jerusalén, los cristianos ahí empieza una persecución, con Nerón empieza en realidad, con Nerón que mata a los primeros apóstoles. De hecho, la Biblia menciona ya en sus páginas que Santiago, ¿cierto?, había sido muerto a espada en la primera persecución. Eso lo menciona el libro de los Hechos. Santiago fue el primero, el líder de la iglesia en Jerusalén, que se cree era hermano del Señor, muere a espada. Y ya ahí empieza, como dicen los técnicos del lenguaje, increciendo, empieza de poquitito hasta que ya después se vuelve voraz. Después empiezan a suceder un emperador tras otro y uno tras otro es más cruel de todo. En el periodo de Domiciano, del 81 al 96, es cuando pasa esto de que Juan es desterrado a la isla de Patmos. Eso lo sabemos porque el mismo Juan lo escribe en su Apocalipsis, en el libro que significa las revelaciones del Señor. Según la tradición, cuando hablamos de tradición nos referimos a relatos bíblicos, relatos extrabíblicos, que están, ¿cierto?, no registrados en la Biblia, pero sí registrados, baja la redundancia, en textos paralelos a la misma época en que fueron escritos los registros bíblicos, que los apóstoles, en la forma en la que murieron, y Juan, hay películas sobre eso muy buenas que se rigen a cómo sucedió lo hecho, que Juan evidentemente había sido metido a un caldero hirviendo, ¿cierto? Hay libros que hablan de eso, libros no canónicos y también relatos de la época. Evidentemente como Juan tenía la promesa de una especie de inmortalidad, porque en resumen, usando un lenguaje más coloquial, eso era lo que le sucedía a Juan, que no había gustado la muerte, muere de ancianidad. Los otros apóstoles mueren de las maneras más crueles, más horribles. Hay libros que tratan sobre eso. Y luego ya después, pasando el umbral del año 100, Juan, después de que es desterrado en Patmos, es sacado de Patmos y la tradición dice que él termina sus años ministeriales en Éfeso. Luego del año 100 hasta el año 300 y tanto, que Constantino viene a producto de su conversión, que muchos historiadores la ponen en duda, en verdad, a partir de ahí, ¿cierto?, Constantino y otros emperadores que le sucedieron después, que se fusionó lo que vendría siendo la iglesia con el Estado. En verdad no fue Constantino en sí, después vinieron otros emperadores que sí hicieron de la membresía de la iglesia una obligación. En el tiempo de Constantino lo que se hizo fue un edicto de tolerancia, o sea, cesaron las persecuciones. Y después ocurrió lo impensable. El Estado, que era el que perseguía, ¿cierto?, a los cristianos por medio de edictos de los emperadores y los cristianos durante todo ese siglo, del siglo 100 al 200, del 200 al 300, la Biblia narra las cosas horripilantes a las cuales ellos fueron expuestos, quemados, torturados, asados, violados, devorados, de la forma más inimaginable, obispos, pastores, líderes, mujeres, ancianos, niños, hasta las mascotas las crucificaban. O sea, fue una cuestión, un periodo horrible. A veces cuando yo me encuentro con cristianos que son flojos para la fe, yo digo, Señor, si estos tipos hubieran vivido en esa época, nunca hubieran conocido el martirio, porque el martirio no era para cobardes. La gente que iba al martirio eran los que estaban decididos a no negar su fe.
Muchos cristianos fueron desertores. No, ¿qué ocurría con un cristiano desertor? Nunca más era aceptado en el círculo de la cristiandad, en las comunidades cristianas, no era aceptado. Tajante. Yo sé lo que está pensando con los que están descarriados. Nosotros anhelamos que vuelvan. Anhelamos que vuelvan y los queremos recibir con todo el amor. En ese tiempo, y estoy hablando de algo histórico, lo que la historia te menciona. Hay un libro que se llama Los Mártires de John Fox. Te lo tengo en PDF, te lo puedo enviar. Tú tienes que tener un estómago de fierro para poder leer tanta tragedia que esos cristianos vivieron. Terrible. Terrible como muchos de ellos fueron ni siquiera muertos a la primera, sino torturados de la manera más inimaginable. Porque la persecución era terrible. El diablo intentó por todos los medios destruir la iglesia. Cuando el diablo no pudo, probó la otra táctica. Y ahí viene el otro periodo de la iglesia, cuando empieza con Constantino, pero no es él el que da la piedra fundamental a lo que es la iglesia estatal, ¿cierto? Surge con otros que vinieron después de él, donde se fusiona oficialmente el Estado con la cristiandad, y ahora el Estado, en nombre de Dios, empezó a destruir y perseguir a los paganos. Todos los templos que no eran cristianos, templos de otras deidades, fueron quemados, arrasados, y hordas de cristianos. Ahora ellos hicieron correr ríos de sangre. Cuestiones lamentables. Cuando uno lee la historia, uno se encuentra con cosas sorprendentes, de que sin duda muchas cosas sucedieron, que la gente usó el nombre de Dios, pero Dios nunca las envió a hacer. Bueno, el periodo entonces de la iglesia primitiva se refiere a los primeros cristianos, es el periodo en el cual entonces Pablo, los apóstoles, Pedro y todos los apóstoles están a cargo de la expansión de la iglesia. Y ese periodo comienza, ¿cierto?, en Pentecostés y culmina, ¿cierto?, con la muerte de Juan. Y ese periodo está dividido en dos grupos, desde el Pentecostés propiamente tal hasta más o menos la muerte de Pablo, que es en el año 65, promediando. En ese lapso son 35 años de historia donde se establecen y fundan todas las iglesias que nosotros vemos en las Escrituras. Muchas de esas iglesias no las fundó Pablo, evidentemente. Otras sí las fundó él, pero otras no. Eran comunidades de cristianos que ya habían conocido el Evangelio. Muchas de estas iglesias necesitaban una cohesión, una unión, y es donde surge en Jerusalén un liderazgo de mantener a todas esas iglesias unidas. Cuando la iglesia comienza siendo un grupo de creyentes judíos. Con el tiempo la iglesia empieza a crecer y empiezan a llegar dentro de la comunidad judía, la Biblia lo dice en el libro de los Hechos, fariseos. Se convertían por montones. De hecho, Pablo mismo era fariseo. Sucede entonces de que viene la persecución y los cristianos son dispersados en Jerusalén. Menos los apóstoles. La Biblia dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos cristianos fueron esparcidos, y donde ellos iban se comenzaron a establecer comunidades o iglesias, siempre siguiendo el patrón de la sinagoga. Eso es algo que le expliqué en exposiciones anteriores. Cuando Pablo empieza su viaje misionero, hay que entender que no solamente lo hizo Pablo, los otros hombres igual hicieron viajes misioneros, que la Biblia no los relata. Dios en la eternidad va a revelar todo lo que los otros hombres hicieron, los otros apóstoles. Y no solamente esos 12 apóstoles, sino otros hombres y mujeres que donde iban entregaron el mensaje de perdón, de salvación y de juicio. Pero tenemos, en este caso, el ministerio de Pablo, en su periodo cúlmine de envejecer al servicio de Dios. Pablo, cuando ya está siendo viejo, dice, yo ya estoy viejo, dice, estoy presto para ser sacrificado. Pablo se convierte joven. Se cree que la conversión de Pablo habrá ocurrido unos 5 años después de que Cristo ya había ascendido a los cielos. En ese periodo
eh, había ocurrido al poco tiempo después la muerte de Esteban. Pablo ya estaba ahí porque dice que él fue testigo presencial de ese proceso, pero al tiempo se convierte Pablo. Entonces, Pablo era joven. Hay que entender que Pablo puede haber tenido no más de 25 años cuando se convierte. No más de 25 años. Si le sumamos los 30 años del periodo en el cual él está envuelto en lo que es el trabajo de la iglesia primitiva, paralelamente con los otros apóstoles, porque después él traba una amistad con Pedro, 25, 35, 45, 55, entendiendo de que las cifras pueden variar, 30, 35 años, tal vez Pablo tenía 60 años cuando ya estaba por morir. Evidentemente los 60 años no es viejo, para los cánones de salud que nosotros hoy vivimos, no es ser viejo. Yo me admiro. Han habido muchos predicadores que ya han partido a la presencia del Señor, como Gigi Ávila, falleció hace algunos años, Billy Graham, pero hay unos que todavía, que son de la época de Gigi Ávila, incluso un poco más antes que él, y viven todavía. Jorge Rasque, uno de ellos, tiene 94 años, Jorge Rasque, puertorriqueño, sigue predicando. Impresionante. Tiene casi 93 años Jorge Rasque y sigue predicando. Anoche mismo tuve la conexión con las que él hace. Entonces, Pablo tenía casi 60 años, pero el nivel de vida, el nivel de la calidad de salud y de vida de esos años no era como la de hoy. Hoy día un hombre bien alimentado, bien cuidada su salud, un hombre o una mujer puede vivir fácilmente 80 años. Y a nivel pastoral, a nivel ministerial, ser útil. Pero hay que entender que Pablo, de los 30 años, mucho tiempo lo pasó preso, y no solamente preso, sino que sufrió mucho persecuciones, hambrunas, palizas, enfermedades, de todo. O sea, estaba dentro del plan de Dios todo eso, porque cuando Dios se le aparece a Ananías, ¿cierto? Pastor, le dice, instrumento escogido me este, le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. A veces yo escucho personas que dicen, yo quiero servir al Señor, quiero que Dios me llame al ministerio. El tipo no sabe lo que está diciendo. El ministerio es algo sufrido. El ministerio es sufrido. El pastor que le diga eso, el tipo es un mentiroso, es un charlatán, es un vividor. El ministerio es sufrido, se sufre en el ministerio. Y no es una queja, es la realidad. Se sufre. Se sufre porque un hombre que es puesto por Dios, que es llamado por Dios, va a tener siempre el ataque del diablo de frente y de sus agentes. Ahora, cuando un hombre no es llamado de Dios, él es el que provoca daño, lastima a las personas y evidentemente puede prosperar humanamente en muchas cosas. Lo hace él a título personal, pero cuando el hombre de Dios, ¿cierto?, está puesto por Dios, lo que Dios hace es usar la vida de esta persona para que el mensaje siga avanzando. Pablo lo explica de otras maneras y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Estudiar la vida de la iglesia primitiva y estudiar la historia de los apóstoles, evidentemente es una tarea menos trabajosa que estudiar todo el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento no obliga que usted lo estudie en orden cronológico. Usted puede estudiarlo por etapas, como lo hemos visto. Puede estudiar la etapa de los profetas. El ministerio profético de todos los profetas del Antiguo Testamento se desarrolla, como lo hemos visto, en el periodo del reino dividido. Si queremos estudiar la vida de los patriarcas, tenemos entonces un periodo definido también. Entonces, cuando uno entiende todo esto, puede estudiar la Biblia de una manera más didáctica, de una manera más provechosa. Yo siempre aconsejo que usted estudie la Biblia con alguien, no solo, estudiela con alguien. Tengo un compañero de estudio. Partan leyendo la Biblia de manera muda. Muda quiere decir leer solamente. La lectura de por sí ya es una bendición. Luego, estudiarla con apuntes. Hoja en mano, acostumbrarse a tomar, anotar, esto es lo que no sé, no entiendo, lo anota. Después usted investiga. Hay mucho material, hermano. Mucho material para estudiar, para empaparse de estas verdades de las Escrituras.
Y esto edifica tu vida espiritual, te alimenta, te nutre. ¿Para qué? Para enfrentarnos al tiempo que nosotros no estamos viviendo. Hoy nosotros como cristianos estamos escribiendo la historia final de las páginas de la iglesia. Dios está tratando con nosotros, la iglesia, pero sigue tratando con Israel, su pueblo, y sigue tratando con todos los que no están, cierto, en el reino de Dios. Dios nos dé a nosotros la gracia, la sabiduría y la fortaleza para mantenernos hasta el tiempo del fin. Así es que la cronología entonces del Nuevo Testamento se enmarca dentro de lo que es el periodo del Imperio Romano. Estudiando lo que es el Imperio Romano, sus culturas, su comida, su cultura, su parte social, su organización cultural, entendemos el trasfondo en el cual los apóstoles predicaron. Entendemos por qué Pablo dice muchas cosas, por ejemplo, a las iglesias que él estableció o a las iglesias a las que él ministró. Cuando nosotros entendemos ese contexto cultural o histórico, somos libres, ¿cierto?, de cuestiones que hoy día hay muchas iglesias hoy día enseñan cosas que, a pesar de que están en la Biblia, no estamos sujetas a ellas porque son cuestiones netamente culturales. Y hay iglesias que promueven que es doctrina, y no es doctrina, sin ánimo de entrar en polémica. Un ejemplo, el velo en la mujer. Yo conozco iglesias que, sin ser judías de ningún modo, usan el velo. En Chile y en muchos países del mundo ocupan el velo. Incluso iglesias que ni siquiera son de corte pentecostal o tradicional. En Chile, aquí en Santiago, tenemos iglesias ABC1 que a las hermanas se les impone el velo. En el sur es muy común ver iglesias así. Y si tú te vas a los argumentos que ellos usan, sean tanto orales o en sus manuales, se basan en Corintio, por ejemplo, donde dice que la mujer tiene que usar velo. Creo que más honesto sería a esos líderes, a esos pastores o a esas personas que están en ese tipo de iglesia, hablar verdad con las personas. Agarrar un libro de cultura bíblica y ver de que cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto acerca del velo, es todo dentro de un contexto. Porque si yo tomo un elemento cultural, sea que sea del pueblo de Israel, o sea que sea de los romanos, o de los asirios, o de los babilonios, de cualquiera, yo estaría obligado a tomar no solamente eso, sino todo lo de su cultura y practicarlo. Es como que yo dijese, hermano, Juan comía, como dice la Biblia, y la comida de Juan el Bautista era langosta y miel silvestre. Entonces yo hoy día diga, hermano, es una doctrina. El menú del hombre de Dios debe ser eso. Y también debe seguir la dieta de Daniel, puras legumbres. Entonces, yo conozco personas que hacen eso, que algunas cosas de la Biblia las quieren aplicar hoy y no entienden de que son cuestiones que tienen que ver con la cultura del momento, con la época en la que se vivió. Y curiosamente, muchas de esas normativas que en las iglesias de hoy día se imponen solamente tienen relación con la mujer. Hay mucho machismo hoy día en las iglesias, eso es así. Y no es hoy solamente, siempre ha habido, pero hoy mucho más. La contraparte del machismo, evidentemente, es el feminismo, que el feminismo no tiene nada que ver con la feminidad. Entonces, es lo mismo, el machismo no tiene nada que ver con la parte varonil. Son dos cosas totalmente distintas. El machismo es autoritarismo. Y hay mucha gente que toma cosas de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y lo que hacen es ser machistas. O sea, imponen una visión de que el hombre es señor, ¿cierto? Y la parte femenina es lo mismo, feminista es lo mismo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla, Pablo dice, a libertad fuiste llamado, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces yo tengo la palabra de Dios, en la palabra de Dios tengo el consejo, tengo el maná, el alimento, tengo lo que nutre mi vida espiritual, pero yo tengo que ser bien enseñado, tengo que ser bien instruido, para no tomar cosas que están en la palabra de Dios que no son doctrina.
cosas que son culturales. Puse el ejemplo de la hora nona, donde dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. Yo me he encontrado con iglesias que hacen de eso una doctrina. Y dice, hermano, hay que orar a esa hora. Porque ahí dice la Biblia, y se toman de eso y hacen doctrinas bíblicas que no tienen ningún fundamento bíblico. Hay otros que dicen, Daniel oraba 3 veces al día. Yo también lo voy a hacer. Usted puede hacerlo si se siente inspirado por Dios, pero es totalmente distinto decir, Daniel oraba 3 veces al día, usted agarra un manual bíblico y dice, ok, esa hora correspondía a tal hora, y hoy también lo voy a instituir como algo a seguir. No funciona así. Dios nos ha libertado para seguirle a Él y somos libres para seguirlo de todo credo de hombre. La Biblia está llena de ejemplos de credos de hombres. Credos de hombres. Credos son instrucciones o enseñanzas. Yo lo percibo cuando entro a alguna iglesia. Se siente ese ambiente tenso de que ahí no está la libertad, y la libertad no va por la música que se cante, no va por la iluminación, sino es quién va por delante. Si el hombre de Dios que está por delante es un hombre que ama las Escrituras, respeta las Escrituras, estudia las Escrituras, va a darle un buen pasto, un buen alimento a las personas. Como consejo final, si usted está en una iglesia donde su pastor es un buen hombre de Dios, es una persona que respeta los principios de la palabra, es una persona que no deja caer a tierra todo lo que usted le ha aconsejado, manténgase con él. Ahora, si esa persona es un charlatán, es un embustero, es una persona que derechamente enseña cosas que no están en la palabra, usted aléjese de esa persona. Un hombre de Dios, una persona que está en las cosas de Dios, ¿qué es lo que hace? Instruye a la persona, la nutre, le da cobijo, le da palabra de Dios que lo alimenta, que lo nutre. Yo creo que hoy el tiempo que nos toca vivir, estamos viviendo una etapa donde los falsos maestros están emergiendo. Y cuando habla de falsos maestros, se refiere a falsos maestros, falsos predicadores, y son tan sutiles. Yo a veces me pongo a analizar a muchos de ellos. Son maestros del error. Son maestros del error. Intentan de una manera tan sutil y dicen, así ha dicho el Señor. Y claro, cualquier persona que se pone a oír eso, dice, es verdad, el Señor lo está diciendo. Pero usted no se tiene que quedar con eso. Usted tiene que ir a la palabra, corroborarla, darse cuenta de que lo que tal persona está diciendo no solamente tiene que estar escrito, sino que tiene que tener un sustento escritural. Aquí vamos a una gran verdad con respecto al estudio de la palabra. No porque en un versículo bíblico se diga algo, ¿cierto? Quiere decir que eso es algo que sea practicable. Hay muchas cosas que en la Biblia están escritas, como ya bien lo hemos dicho durante todo este mes, cosas que fueron escritas en diferentes épocas, diferentes culturas. Yo me he topado con personas aquí mismo en esta ciudad, he ido al centro de repente y andan vestidos con túnicas, según ellos como los antiguos. Túnicas, ¿cierto? Unos bolsos, ¿cierto? Que aparentan ser bolsos antiguos, como unas carteritas tejidas, no mochilas ni bolsos de tejido industrial, sino a mano, con sandalias o
chalas, como nosotros les solemos decir, evidentemente de goma o de plástico, pero como emulando o simulando eh, de que son antiguas. Tenemos un personaje que yo no sé si habrá muerto, ¿no? Que se le conocía como el profeta de Placilla, que era acá de la costa de la quinta región, que evidentemente era un hombre adulto, que se dejaba unas barbas blancas gigantes, pelo igual, vestido de blanco, emulando ser un profeta de la antigüedad, ¿cierto? Se van a predicar. Lo que ocurre con ese tipo de cosas y que cada persona que lo practica, ¿cierto? Lo que no logra entender es de que no por llevar o no por practicar algo antiguo quiere decir que yo ya estoy cumpliendo con algo bíblico. Ese es el punto que mucha gente al ir estudiando la Biblia se da cuenta de que nosotros hoy vivimos en un contexto histórico y cronológico distinto. Y aquí viene un punto que mucha gente eh, pregunta, ¿cómo? Yo si hoy yo soy cristiano, ¿cómo sé que la Biblia es válida? ¿Cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿De qué manera me pueden ustedes asegurar de que ese mensaje que está en la Biblia es válido? Tan sencillo como usted lee Génesis y Apocalipsis, en todo se habla del pecado. El pecado es algo transversal, atraviesa toda la historia de la humanidad. Si la persona es rica, es pobre, si es ignorante o es sabio, no importa. El pecado es algo que afecta a todos los seres humanos. Eso Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Dice que la muerte se traspasó a todos los hombres. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios, que el hombre es pecador y que necesita redención. Y ahí viene el mensaje de salvación. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, que el hombre es pecador y que necesita salvación, que necesita perdón y redención. Y que la palabra de Dios contiene, ¿cierto?, la luz que nos permite avanzar. Eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mensaje entonces de la palabra es sencillo. Todo lo demás, el soporte en el cual viene contenido, es el trasfondo histórico, el trasfondo cultural. Y eso es lo que nosotros necesitamos estudiar. ¿Para qué? Para que precisamente podamos comprender que, que hoy nosotros, a pesar del tiempo en el cual nosotros vivimos, tenemos que ser libres de los hombres. Ya estamos en la hora, creo que nos pasamos unos 10, 15 minutos. Así es que les voy a hacer el día viernes, hoy estamos a 26, el día viernes sería el último viernes, viernes 30, un resumen de la cronología bíblica, completo de Génesis y Apocalipsis. Y ya en julio, tengo el calendario aquí, el día, déjeme ampliar, julio. El 3 de julio comenzamos con todo el mes de julio ponencia sobre hermenéutica en tiempos de crisis, homilética, perdón, en tiempos de crisis. Cómo distinguir a un falso predicador y a un falso mensaje, y cómo distinguir a un verdadero mensaje y a un verdadero predicador. Todo el mes de julio sobre eso. Y agosto, el último mes de la ponencia, va a ser sobre consejería, cómo dar consejería, ¿cierto? Ayudar a personas en situaciones de dificultad. Un poquito de psicología pastoral. Así es que, bueno, ha sido un agrado compartir nuevamente con ustedes. Envíenme sus preguntas al WhatsApp. Muchos de ustedes a veces me preguntan por el horario. No hay problema con el horario. Saludo a cada uno de ustedes. Aquellos que después comparten el video, no hay ningún problema, lo pueden compartir. Me envían sus preguntas. Algunos de ustedes me han preguntado por el tema del examen. No para todos, es solamente los que quieran acreditar estos 3 meses de seminario. Si usted quiere acreditación por los 3 meses, se le va a enviar un pequeño cuestionario de 15 preguntas, 5 por mes. O sea, 5 de este módulo de cronología e historia bíblica, 5 del mes de junio y 5 del mes de agosto. 15 en total, un cuestionario sin calificaciones, solamente para que usted se haga un autoexamen sobre lo que hemos conversado, y a los que deseen acreditación se les puede enviar un certificado, no hay ningún problema. La tesorera les va a enviar al grupo la información, muchos de ustedes me han preguntado algunos en WhatsApp sobre ese asunto, y ella va a enviar la información
sobre el tema de alguna ofrenda voluntaria que alguno te desee enviar. Dios les bendiga. Entonces nos encontramos el viernes con la última exposición de cronología e historia bíblica. No se desanime, es difícil el tema, no le voy a decir que no es difícil porque a veces uno se asusta viendo fechas, viendo lenguajes, pero le aconsejo, cómprese una Biblia aparte como esta. Son libros baratas en verdad, o están en PDF o se compra una Biblia barata. Esta Biblia, la versión Nuevo Testamento Viviente, el que le leí un ejemplo de eso. Por ejemplo, Hechos 3.1, si tú la lees la versión 1909, te dice que Pedro y Juan fueron a la hora nona. Le dicen nona a las abuelitas acá en Chile, te das cuenta, un modismo, la nona, o a la hora novena, pero si tú no sabes cómo transliterar ese lenguaje al moderno, hay material. Por ejemplo, esta Biblia te lo dice, la hora de las 3 de la tarde. Y tú ya sacas, aparte de salir de la duda, te enriqueces más porque te introduces en el relato bíblico, importante hacerlo. Dios les bendiga, ha sido un agrado, una bendición y el enlace va a quedar guardado después para que usted lo pueda compartir. ¿Ya? Dios les bendiga.